Daniel Moreno, director general y fundador de Animal Político. Periodista desde 1989, es director general y fundador de Animal Político, medio digital que lanzó en noviembre de 2010. Ha sido reportero en medios como Uno más Uno, El Economista y El Financiero, así como en Reforma, periódico en el que participó en su fundación y del que fue reportero y coordinador de información política entre los años 1993 y 2000. En el año 2001 fue editor de la revista Cambio, cuando la dirigía Gabriel García Márquez, y más tarde fue subdirector del periódico El Universal. Fue director general de Milenio Diario y director general editorial de Excelsior. Responsable del rediseño gráfico y editorial del diario. Dirigió W Radio, estación integrante del Grupo Prisa. Es profesor en la Maestría de Periodismo del CIDE y colaborador radiofónico en los grupos Fórmula y Televisa Radio. Ha sido conferencista en eventos sobre periodismo, periodismo digital y libertad de expresión organizados por la Fundación Nuevo Periodismo, el Congreso de Periodismo Digital de España, el Banco Mundial, la ONU, el BID y el Grupo Español Vocento. Ha recibido los Premios Nacional de Periodismo, que otorgan las universidades de México, y el Ortega y Gasset del Grupo Español Prisa, por las investigaciones publicadas en Animal Político. Actualmente es también director editorial de Grupo Criterio, que publica la revista Newsweek en español. Con ustedes, Daniel Moreno, con su conferencia Rumbo a 2024. ¿Qué nos falta y qué nos toca? ¡Bienvenido! Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta sesión y sobre todo gracias a los organizadores. Yo sé que es un reto, cuando hay un foro con información tan útil como este, es un reto decir, vamos a dedicar un rato a hablar de economía y de política. Porque además de todo, pues más de uno de ustedes dirá con toda razón, puta, qué bajón. Después de escuchar a Marco, después de escuchar las conferencias previas, vamos a hablar de pleitos y de malas noticias. Alguien tiene que hacerlo, pues. Y alguien tiene que hacerlo, sobre todo con la convicción, y eso es parte de lo que quisiera que platicáramos el día de hoy, con la convicción de que política y economía finalmente son dos temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana, aun cuando no nos enteremos de nada de lo que hace la clase política o la clase empresarial. Es decir, todo es política. Para quienes viven en Monterrey saben, o en Nuevo León, saben lo que significa en este momento la crisis del agua. La crisis del agua no es solo un tema de, abrí el grifo y no tiene agua. Es un tema de política pública. Es un tema que afecta a cada uno de nosotros. Y es un buen ejemplo de cómo las decisiones que se toman desde el poder nos afectan a nosotros y por eso estoy convencido, es importante hablar de esto. Es importante, repito, aun cuando sabemos bien que si hablamos de política, hablamos de conflicto. Si hablamos de economía, hablamos de malas noticias. Y que esa es una buena razón en más de uno de nosotros para simplemente evitarlo. Yo mismo, que soy periodista y que me hicieron aquí el favor de balconearme de que soy periodista desde la edad de piedra, desde que hacíamos los periódicos como los Picapiedra, que no era muy buena caricatura, ¿se acuerdan de El Cincel y la Piedra? Bueno, hagan de cuenta. Y aún siendo periodista tengo perfectamente claro que si tú lees el periódico mientras estás desayunando, lo que más ganas te dan es regresarte a la cama, volverte a acostar y taparte con las cobijas y decir que sea lo que Dios quiera. Eso es lo que provocamos más de una vez los periodistas. Pero, insisto, quiero subrayar el hecho de que cada una de las informaciones que están ahí finalmente nos afectan. Pero no solo nos afectan, sino además creo, y es parte fundamental de lo que quisiera platicar hoy, además creo que nosotros podemos incidir en eso. Y que ese es el tema realmente que me importa insistir aquí.
Resumo muy rápidamente que son tres ideas que quisiera tratar de abordar en esta hora. Primero es ver pues dónde estamos parados en términos de economía y de política. Segundo es pensar qué nos depara, sobre todo 2024, y lo pongo solo como fecha por la obvia importancia de la elección presidencial, pero podríamos plantearlo mucho más adelante. Y el tercer punto que me parece central es ¿qué nos toca a nosotros? ¿Resignación o qué parte es importante? Pensando en eso, repito, quisiera proponerles una revisión rápida de algunos de los indicadores económicos de hoy, de algunos de los puntos centrales de los indicadores económicos del 23 y del 24, e incluso una revisión también muy rápida de cómo está el tema de la política, pero sobre todo cerrar platicando qué creo yo que podemos hacer al respecto. A ver si logro convencerlos. Cuando hablamos del hoy, para mí es muy importante, y además decirlo en Nuevo León, sé que ahora que estaba yo esperando aquí atrás y comenté algo al respecto, me recordó que decir esto en Nuevo León nunca es sencillo. Pero bueno, el presidente, ¿qué creen? Sigue siendo muy popular. Más o menos 2 de cada 3 personas lo quieren. Les cae bien, o les parece que está haciendo bien su trabajo, o como se frasee la pregunta de las diferentes encuestas, pero lo cierto es que hoy por hoy, y ese es un primer elemento que me importa subrayar cuando analizamos la política en México, hoy por hoy el presidente sigue gozando de una simpatía importante de la gente. Hay quienes dicen, bueno, pero es que son gente comprada, es que son gente que recibe programas sociales. Será el sereno, pero 2 de cada 3 personas siguen respaldando al presidente. Y eso contrasta notablemente con por lo menos 2 puntos. El primero es que las mismas personas que hoy dicen que el presidente les cae bien, también reconocen que hay problemas serios en su gobierno, deficiencias, errores, o como lo fraseen en cada una de las encuestas, por ejemplo, en términos de seguridad y violencia, en términos de manejo de la economía, en diferentes elementos. Esas mismas personas, insisto, que dicen que les cae bien el presidente, también opinan esto. Pero sobre todo, el presidente le va bien a pesar de los números que hoy tenemos en los diferentes rubros. Porque esos diferentes números, que además son, repito, vida cotidiana para nosotros, podrían hacernos parecer que en realidad las cosas deberían ser mucho, o la gente debería ser mucho más crítica del gobierno del presidente López Obrador. Pero lo cierto, repito, es que en esta encuesta, esta es una encuesta de encuestas, al final les pongo las fuentes por si alguien quiere consultarlas. Esto es interesante porque lo que te plantea es, de los últimos 5 presidentes, hoy a los 41 meses de gobierno, el más popular se llama Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los números, ahí pueden ver que Ernesto Zedillo, que empezó su gobierno siendo un desastre con la crisis del 95, fue repuntando y ya para el mes 41 tenía un número muy interesante, 59%, y bueno, los demás un poco más abajo, por supuesto el presidente Peña Nieto hundido como sabemos que fue pues prácticamente todo su sexenio. Pero tiene 62% el presidente López Obrador. Y yo decía, interesante porque los números son de un contraste muy notable. Este primero, perdón que ponga esta imagen, pues la verdad, digamos que no es precisamente muy bonito su diseño, pero me importaba ponerlo porque es la página oficial de la Secretaría de Salud. Y es un primer elemento para decir, interesante la evaluación alta o la buena opinión que genera cuando están estos números. Primer número. Durante los 2 años de la crisis del COVID, México está en los primeros lugares del mundo en mortalidad. En las mañanas, en las conferencias de la mañanera o en las conferencias del doctor López-Gatell, que está al frente de la estrategia pues, de combate a COVID, nunca se menciona esta cifra, pero esta es la cifra real de muertos durante 2 años de pandemia. En México han muerto 726,000 personas. 726,000 personas. Difícil que no haya aquí gente que perdió un hermano, un padre, un tío, un amigo, un compañero de trabajo.
En las mañaneras se habla con frecuencia de que son 400 y tantos mil, 490,000 más o menos. Pero realmente este es el número que nos tiene que importar. ¿Qué significa este número? Esto es el número de personas que en 2 años fallecieron por arriba de los números normales de un país como México. Es decir, en México en estos 2 años se tenía calculado que iban a fallecer, insisto, es el número normal, 1.600.000 personas. Y lo que ocurrió es que en esos 2 años en realidad fallecieron 2.360.000 personas. La diferencia es lo que se llama exceso de mortandad. Exceso de mortandad es el número que se utiliza en todo el mundo para dimensionar el tamaño de la tragedia que fue la pandemia en México. Como además en prácticamente todo el mundo fue muy difícil registrar correctamente el número de personas fallecidas o enfermas por COVID, sobre todo en los primeros meses en donde la pandemia nos rebasó de tal manera que con trabajos había lugares en los hospitales y demás. Por eso no se usa el número de fallecidos por COVID, sino se usa este número que en realidad nos da, insisto, la dimensión del problema. ¿Cómo se compone este número? Lo explico rápidamente. Casi 500,000 gente claramente enferma de COVID, pero el resto es o gente que murió por COVID y no fue registrada como tal, o gente que murió porque los hospitales no se daban abasto y no podían atenderlo de otras enfermedades. Es decir, alguien que murió de cáncer, alguien, no sé, de cualquier este tipo de enfermedades que simplemente no pudo ser atendida porque no había capacidad en los hospitales. Resultado, repito, el número es impresionante, 726,000 personas muertas. Uno de los números más altos en el mundo. Y el presidente está en 62% de aprobación. Pero no solo eso, sino además, en un tema que seguramente ustedes en su vida cotidiana, en sus trabajos, en este tipo de foros han discutido más de una vez, hubo una decisión política de no generar políticas de apoyo, políticas fiscales, políticas de distribución de recursos o como se haya decidido en cada país. Hubo la decisión de no inyectarle dinero extra a la economía y la caída del Producto Interno Bruto fue demoledora. Una caída tal que además se suma a lo que ya vivíamos en 2019, dato importante que ahora explico, y que, por supuesto, hoy, estando ya en el 22, seguimos estando atrás en términos de crecimiento de otros países, pero sobre todo estamos atrás en crecimiento económico de lo que necesita este país. Partamos de la base de que el crecimiento de la economía es la fórmula más importante para resolver desigualdad y pobreza. No el entregar programas sociales, sino que la economía crezca. Mientras la economía no crezca a ritmos como los necesita este país, que son por arriba del 4% del Producto Interno Bruto, no vamos a resolver los problemas sociales fundamentales. Bueno, pues en 2020 por la pandemia, en 2021 por la pandemia no se logró. Pero no solo eso, sino incluso en 2019 ya teníamos problemas. Es decir, antes de entrar a la pandemia ya había una desaceleración de la economía que es registrable, documentable en los propios números del gobierno federal. ¿Qué nos va a deparar el 23 y el 24? Pues seamos francos, no hay mucha mejoría, por eso insisto, hablar de economía es hablar con frecuencia de malas noticias, y hablar de política es hablar de conflicto. ¿Y qué pasó con la pobreza? Pues tampoco se ha resuelto. Si no podemos crecer economía, ¿cómo vamos a resolver la pobreza? Esta, que es una de las prioridades del gobierno federal, no está resuelta. Estos son, de nuevo, números oficiales, ¿sí? Esto es lo que genera un organismo que se llama Coneval, que es el oficial que analiza y estudia el tema de la pobreza y que así lo divide. Y si ustedes ven, pues lo que estamos viendo es en pobreza, regresamos al 2016, ¿sí? Es decir, el avance 2016-18 se perdió. Lo que es pobreza extrema, 8.5% de la población es altísimo, 8.5% de la población pobreza extrema, es decir, que no alcanza ni siquiera para los básicos y los mínimos de cualquier persona. Y como los clasifica Coneval, vulnerable por carencias sociales o por ingresos, también números
que están bastante lejos de servir para presumirle a cualquiera. Entonces, hablamos primero, repito, de una pandemia que mató a 700,000 personas, de una economía que no logró crecer y que además una de las primeras consecuencias fue el crecimiento de la pobreza. Vamos a tener que esperar, las próximas mediciones nos dirán si se ha logrado recuperar algo o no, pero al menos hasta el 2020, que son las últimas mediciones oficiales, el combate a la pobreza tampoco ha sido exitoso. Y bueno, o sea, ya para ponerle la cereza del pastel, pues pongámosle la cereza del pastel de la inflación. Porque resulta que estábamos en la pandemia, preocupados por la crisis económica, pero por lo menos no estábamos preocupados por la inflación. Parece que dijimos, bueno, pues ya pasó la pandemia, ¿de qué nos preocuparemos ahora? Ay, pues tengamos una alta inflación de una vez, ¿no? Para tener algo de qué ocupar nuestras cabezas. Porque resulta que estamos regresando a niveles de inflación que no veíamos desde hace más de una década. Este año vamos a terminar con 7%, arriba del 7% de la inflación. Números, repito, muy altos para lo que ha sido la economía en este país. Y es importante subrayarlo, 7% a pesar de las estrategias, ahí sí, del gobierno federal tratando de detener la inflación y tratando de contener el crecimiento de la inflación. No se ha logrado lo suficiente. Se espera que en el segundo semestre del año la inflación baje, es decir, que ya no estemos arriba de los 7 puntos, sino que estemos un poco arriba de los 6 puntos. Hombre, no es poca cosa, pero aún así sigue siendo una inflación cuyo número es por lo menos respetable. Inflación además que sabemos que siempre termina pegándonos a todos, no solo en la vida cotidiana, sino en cualquier intento de transacciones, de fundar una nueva empresa, de contratar gente, de lo que querramos hacer, siempre será un factor que debemos tomar en cuenta y hoy el gráfico es muy claro. Crece y crece y crece. ¿Sí? ¿Por qué lo puse hasta la primera quincena? Porque después de eso es cuando vino la decisión del presidente de buscar una contención de la inflación. Ahora veremos el dato, pero sin duda es relevante el que se haya dado este intento de frenar la inflación, pero por lo pronto, en la segunda quincena de abril, 7.72, que para más de uno de los que están aquí, por razones de edad, es algo inédito, ¿eh? Digo, los que vivimos en la economía de los 80 recordaremos que, bueno, 7% son cacahuates. O sea, llegamos a tener más de 100% de inflación. ¿A quién le preocupan 7%? Pero lo es en un escenario en donde es indispensable para que crezca la economía, para que se mueva la economía, que la inflación no supere los 4 puntos. Aquí ya estamos, insisto, en 7.72. Y si a estos números de economía le metemos el ingrediente de la política y de lo que viene, insisto, no es fácil no compartir el pesimismo. Pero para mí es muy importante subrayar que lo que menos pretendo, créanme, digo, estos son datos, hechos, tampoco los puedo disfrazar mucho, pero lo que menos pretendo es contagiarlos de pesimismo, porque el pesimismo inmoviliza. El pesimismo es lo que nos hace decir, prefiero regresar a mi cama y volverme a acostar. Ese pesimismo es quizá uno de los temas fundamentales que vivimos en México en los últimos años. Este pesimismo que hace, repito, que prefiramos no hacer nada y evitar incluso hablar de política o economía en nuestras casas. ¿Cuántas casas de nosotros mismos manejan esta idea de en la mesa no se habla de política? Y no se habla de política porque va a haber un pleito. Bueno, yo creo que debería ser al revés, ¿eh? Yo creo que deberíamos de meter a la política en nuestras casas. Y ahora desarrollo un poco más la idea, pero me parece indispensable subrayar que cuando nos inmovilizamos por el pesimismo, sobre todo lo que ocurre es que dejamos de asumirnos como ciudadanos, como parte de este país. Ciudadanos entendidos como aquellos que toman la decisión de
agarrar en sus manos el futuro de este país y no esperar a que venga una clase política milagrosa y nos resuelva los problemas. Digo, yo no sé si alguien cree que en el 2024 va a ganar A, B o C y esa persona nos va a resolver los problemas. Bueno, o sea, no sé si es la edad, de nuevo, pero yo ya perdí esa esperanza. Y la perdí hace mucho, no crean que la perdí en 2018, porque recuerden que en 2012 la promesa era parecida, y en 2006 era parecida, y en 2000, bueno, pues ni qué decir del cambio de Vicente Fox, y cada uno de ellos ha fracasado, pero sobre todo ha logrado que nosotros, los que no somos clase política, optemos por alejarnos de la política, por no informarnos, por alejarnos de la economía, porque son temas que deprimen y que inmovilizan. Yo creo, repito, que tiene que ser al revés, sobre todo cuando vemos que el escenario hacia adelante es Morena, oposición o tercera vía. Así nos lo quiere plantear además la clase política. Es más, la clase política básicamente nos dice, en el 24 solo va a haber de dos sopas, o melón o sandía, no hay más. O se van con Morena o se van con la alianza opositora. Y yo sostengo que este tipo de ideas son peligrosas para los ciudadanos porque normalmente nos quieren hacer escoger entre el malo y el muy malo. Entre el malo nuevo y el malo que tiene pasado de malo. O sea, ¿por qué? ¿Sí? Entre el inexperto y el grillo. ¿Por qué? Porque básicamente hay una cultura política impulsada y sobre todo disfrutada, digámosle así, por los propios partidos, para que los ciudadanos estemos convencidos de que la política es solo para los políticos y la economía es solo o para los empresarios o para los funcionarios públicos, cuando esto no puede ser así. Y no puede ser así porque, insisto, en el 24 no va a venir ningún mago a resolvernos los problemas. Pero antes de abundar sobre política, nada más déjenme insistir sobre el tema de los números, porque apenas ayer el Banco de México salió a decir cuáles son las expectativas para el 22, para el 23, y de nuevo, pues perdón que se los insista, malas noticias. El crecimiento de la economía va a ser de ese tamaño. Probablemente terminemos este sexenio teniendo los peores números de crecimiento de los últimos 4 sexenios. Por supuesto, se podrá decir que la pandemia pues, tiene un impacto obviamente relevante. Quizá decir que la pandemia tiene un impacto relevante tiene que ir acompañado de la convicción de que no podemos decir que solo estos números se explican por la pandemia. No, también se explican por las políticas públicas de este gobierno. Pero lo cierto es que el propio Banco de México nos dice 2.2 y, si tenemos suerte, 2.4 en el 2023. Recuerden, menos de 4 puntos no sirve para nada. Menos de 4 puntos no nos ayuda como país a resolver los problemas sociales urgentes que tenemos. Pero si esto nos dice el Banco de México, y vean lo que nos dice de inflación para lo que resta del año, 6.4, sigue siendo alta. Dicho esto, creo que entonces se vuelve más relevante el subrayar. A nosotros nos toca informarnos al respecto y poder tomar las decisiones que consideremos convenientes, porque si nos sentamos a esperar, esta encuesta de El Norte Reforma, pues nos dice más o menos qué va a pasar en el 24, no es que vaya a haber grandes sorpresas ni grandes cambios. Lo que nos dicen las encuestas hoy es, en el 24 hay de dos sopas, Morena, cuyos votos se van a definir en buena medida por la simpatía que haya por el presidente, más que por los resultados de su gobierno, o los del otro lado, que además insisten en juntarse agua y aceite y no les preocupa demasiado principios, propuestas y demás, porque la lógica es quienes sostienen que Morena es un partido autoritario, entonces quieren irse con una oposición unida, o los que consideran que la oposición, su pasado los condena, considera que solo Morena es la opción. Y nos quieren meter en un camino en donde, insisto, solo hay de esas dos sopas. Y si solo hay de esas dos sopas, hay que asumir. Morena, vean los números que tiene. O sea, estamos hablando de un partido que solo a nivel de simpatía, tiene más del doble de puntos
que su inmediato perseguidor, que en este caso es el PAN. Que el PRI, un partido histórico en este país, tiene 18 puntos. 18 puntos contra los 47 de Morena. Si vemos en esas encuestas, parece que así como podemos hacer el pronóstico del Banco de México, de la economía del 24 y de la inflación del 24, también podríamos hacer el pronóstico de que va a ser muy difícil y muy poco probable que Morena sea derrotado. ¿Sí? Hay opiniones de todos colores y sabores, hay quienes sostienen que la oposición puede enfrentarse, pero yo lo que insistiré siempre es, ese no debería de ser el punto central del debate. Para mí este es un punto más importante para el debate. Miren, esta es una encuesta que hace El Financiero. ¿Y por qué importa? Porque lo que nos dice esta encuesta es que hay un primer daño fundamental entre los ciudadanos de lo que ha pasado con la política en los últimos 3 o 4 años. Lo que nos dice es, los extremos, la gente que alucina al presidente, no que lo critica, sino que lo alucina, o la gente que ama al presidente, no que lo simpatiza con él, sino que lo ama y que además está dispuesto a defenderlo como sea, esos grupos han crecido de manera muy importante en estos últimos años. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los extremos difícilmente pueden sentarse a conversar, porque los extremos difícilmente pueden buscar acuerdos, y los acuerdos son absolutamente indispensables en la política. Son tan importantes que sin acuerdos no hay democracia posible, que sin acuerdos no hay viabilidad de este país, porque implica desechar a un sector que puede ser de la mitad de la población y simplemente no escucharlos. ¿Cómo van a dialogar a alguien que odia al presidente con alguien que ama al presidente? Todos lo hemos visto en nuestra vida cotidiana, no estoy diciendo nada que sea sorpresivo, ¿no? Todos tenemos un pariente que ama o que odia al presidente, ¿sí? En el caso de mi familia, mi suegra ama al presidente. Y eso me pone en una desventaja no sencilla, ¿eh? O sea, la única persona que es el contraste es mi madre, porque mi madre lo odia. Entonces, bueno, pues ya estamos ahí entre dos. Yo lo siento también por mi esposa, porque los dos estamos ahí entre, hoy toca suegra, hoy toca mamá, hoy ¿qué nos toca? ¿Odiar o amar? ¿No? No, mejor ni hablemos de política. Hablemos, digo, porque tengo la suerte de que mi suegra es veracruzana, hablemos de Veracruz, y mi madre es acapulqueña, hablemos de Acapulco, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de política? De tan bonitos que son los lugares donde viven como para hablar de política. Yo no sé si el hecho solo de que estén en los dos extremos, ¿no? A 800 kilómetros con la Ciudad de México en medio, influya en sus decisiones políticas, pero así de distantes es como mucha gente está viendo la realidad. Y eso es lo que nos dice la encuesta. Miren, en el 2019, el 20% de la gente, el 20%, es decir, la parte de hasta abajo, aprobaba mucho al presidente. Y el 10% desaprobaba mucho al presidente, ¿sí? Yo imagino que más de uno se siente identificado con estas partes. Repito, ¿son los que aman o los que odian? 20 y 10. Y resulta que en el 2021 ya es 29 y 20. Es decir, ya es el 49% de la población. Empezamos siendo el 30%, ahora es el 49% de la población. Con ese 49% de la población difícilmente puede sentarse a construir. Difícilmente puede sentarse a debatir, a buscar acuerdos, a construir democracia. Porque tienen visiones del mundo completamente distintas y antagónicas. Porque no es un problema de criticar 1, 2 o 3 políticas públicas del presidente. No es criticar a tal o cual funcionario, es simplemente amarlo u odiarlo. Esa es una de las consecuencias más importantes de la polarización promovida primero que nada por el presidente de la República todas las mañanas y luego por los partidos de oposición que usan los mismos argumentos que el presidente pero en sentido contrario, ¿sí?
ese 49% de la población ya es una población, repito, que difícilmente se puede sentar a hablar. Y eso es lo que vemos en otros países como uno de los factores fundamentales que deteriora la democracia, la incapacidad del diálogo, la incapacidad del acuerdo, porque finalmente hacer política es eso, es buscar acuerdos y buscar consensos para poder construir un país en el que quepamos todos. ¿Cómo vamos a caber todos en un escenario en donde esa mitad de la población simplemente ya no se puede sentar a hablar? Y ahí es donde creo que es importante meter el factor de ¿y qué nos toca? Porque cuando me hicieron el favor de invitarme, pensaba yo precisamente que el gran reto es poder hablar de economía y de política en un escenario, en un foro sobre todo, en donde hay tantas conferencias con información útil, con información además de propuestas de hacer cosas, de agarrar en tus manos tu futuro y hablar de política y economía, que lo que provoca es lo contrario, ¿sí? Que lo que provoca, insisto, es pensar en el conflicto y en la mala noticia, que es pensar en la inmovilidad. Eso me parece particularmente riesgoso. Y cuando pensaba yo, por tanto, de cómo abordar esta conferencia, pues uno de los factores que me interesaba plantearles es precisamente eso. En este escenario en donde la sociedad civil no quiere participar, le dejamos el camino libre a una clase política que nos ha probado, primero, que no sirven para lo que estamos pagándoles, y segundo, que si volteamos al otro lado, tampoco sirven, ¿sí? Porque cada una de las personas que hoy habla mal del presidente López Obrador, con razón, tiene que recordar que el presidente Peña Nieto era un desastre, ¿sí? Que el presidente Peña Nieto, perdón, tendría que estar en la cárcel por corrupto. Entonces no venimos de ningún paraíso como para decir, chin, ahora López Obrador nos tiene hundidos, no. Y lo mismo pasa al revés, repito. Quienes amen a uno no simplemente pueden odiar al anterior, porque la ineficiencia, la incapacidad que han tenido los gobiernos federales para resolver algunos de los problemas fundamentales de este país, como la pobreza o la violencia, no es un signo distintivo de este gobierno, sino de los últimos gobiernos. Yo no sé hasta dónde tendríamos que remontarnos para decir, mira, ya encontramos a uno que sí hacía las cosas bien, que cada quien elija al que le guste, se llame Lázaro Cárdenas o se llame Moctezuma, porque en una de esas nos tenemos que remitir hasta entonces. Pero lo cierto, repito, es que esta dinámica, esto es una de las primeras consecuencias. Así como polariza, que es el gráfico que les enseñaba hace un momento, también lo que genera es esto. 89% de la gente dice, ¿política? Yo soy gente decente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta frase que muchas veces hemos oído, de que una diputación dura 3 años, pero la vergüenza dura toda la vida, ¿no? Es absolutamente cierta, ¿no? El resultado es que, y seguramente más de uno de ustedes así lo vive, 9 de cada 10 personas dicen, no, yo no quiero saber nada de política, no me interesa la política. Pero siempre habrá que recordarles a ellos que la política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos. Y que por eso mismo tenemos que repensar esta dinámica, porque los números que tenemos hoy, los números que tenemos de los gobiernos anteriores, lo que nos dicen, repito, es no están solucionando los problemas. Si 9 de cada 10 dicen, a mí no me interesa la política, pues eso evidentemente en las elecciones se nota re fácil, ¿sí? Las elecciones, digo, votar, que es uno de los actos más sencillos del mundo, porque te puede llevar, no sé, 20, 30 minutos de tu vida y ya. En las elecciones anteriores estamos hablando de que casi la mitad de la gente tomó la decisión de no votar. Es decir, la clase política nos ha vacunado de tal forma sobre estos temas que pues, votar no me interesa, hacer política mucho menos, ¿sí? Y eso creo es una de las cosas que nos está pasando. Este tuit lo resume muy bien. Porque lo que nos provoca es que terminamos viéndonos al ombligo nada más.
Solo nos importa nuestro pequeño mundo, nuestra vida cotidiana, y olvidamos que este país está enfrentando una serie de problemas que, repito, no se van a solucionar esperando a que venga un gobierno milagroso y lo resuelva. Esta me parece una conversación, por supuesto ficticia, de Twitter, pero que cualquiera de nosotros podría haber tenido en cualquier momento, frente al incremento de violencia, frente a los casos de feminicidios que son durísimos y que aquí en Monterrey saben de lo que hablo. La gente, gracias a una clase política que nos recuerda permanentemente que ellos son sinónimo de ineficiencia o de corrupción, pues preferimos dar un pasito atrás. Y ese paso atrás es dejar que el mundo ruede sin que nosotros nos involucremos. Y solo pensar en nuestro pequeñísimo mundo y olvidarnos del resto. Por eso me parece, y me interesaba reproducir este tuit porque me parece muy acertado. Hombre, han aumentado los homicidios, pues ¿a quién le importa? Si yo lo que estoy preocupado es por la gasolina de la gasolinera de la esquina de mi casa. ¿A cuánto está el precio? ¿Sí? Es decir, es vernos al ombligo y olvidarnos además de que cuando desdeñamos de esa manera la información sobre violencia, pues se nos olvida el pequeño detalle de que nosotros mismos podemos ser víctimas de esto en cualquier momento, porque además eso está probado una y otra vez. No es cierto que se maten entre los malos. Con preocupante frecuencia, los buenos también somos víctimas. Y por eso la importancia, por ejemplo, en términos sociales, no solo judiciales, del tema feminicidios, porque cualquier mujer de las que están hoy aquí puede ser víctima, no es un tema de se maten entre ellos. Pero repito, quizá una de las características fundamentales del desarrollo político de este país es que aun cuando hemos trabajado, avanzado en la construcción de la democracia, hemos fallado como país. Primero, en que la democracia realmente nos sirva, nos sea útil en nuestra vida cotidiana. Y segundo, nos ha fallado el recordar que la democracia solo la pueden construir los ciudadanos, no los partidos, no los funcionarios, sino los ciudadanos. Y que para eso es indispensable dejar de ver nuestro ombligo y apostarle, repito, como decía hace además un momento, a agarrar el futuro en nuestras manos. Pero esto todavía no está pasando. Esta es una gráfica de las organizaciones de la sociedad civil que hay. Me importaba ponerla además por varias razones. La primera es para recordar, cuando yo hablo, y ahora lo explicaré con un poco más de detalle, pero cuando yo hablo de que nosotros tenemos que agarrar el futuro en nuestras manos, no estoy hablando de que vamos a fundar un partido. Tampoco traigo unas cartas aquí para que, hombre, casualmente les voy a circular esto para que apoyen mi candidatura a presidente municipal de Escobedo. No. Lo que estoy hablando es de un tema mucho más amplio, que es ejercer como sociedad civil, ejercer la ciudadanía y entender que cuando hablamos de política, hablamos simple y sencillamente de todo en nuestra vida. Porque estas organizaciones de la sociedad civil que están aquí dibujadas y que además no es un detalle menor que haya puesto ese gráfico porque Nuevo León está retrasado en términos de construcción de organizaciones, me parece clave subrayarlo porque hablamos de organizaciones que trabajan temas tan diversos como resolver el problema de tu colonia de los baches, pero también que buscan resolver el problema de los niños huérfanos. Pero también administran refugios para mujeres violentadas. Pero también buscan las maneras de que, no sé, la gente salga de la pobreza o de fortalecer la educación, de tantos temas, pues, que son política y que no tienen que ver ni con partidos, ni con grilla, ni con urnas, no. Eso es a lo que me refiero con ejercer la ciudadanía y por eso me parece relevante subrayar que no deja de ser sorprendente que en Nuevo León el número sea bajo, porque precisamente aquí se podrían construir tantas cosas en términos sociales para resolver cada uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar. ¿Tienen problemas del agua? Pues hay de dos sopas.
O nos esperamos a que el gobernador y el presidente lo resuelvan, o buscan ustedes una manera de resolverlo que puede ser desde cosas tan básicas. Me decía la persona que me hizo favor de traerme, me decía, es que en Monterrey hay muchas casas que ni siquiera tenían tinacos, porque no se tenía calculado, digamos, que iba a haber una crisis del agua. Más allá de que sea cierto o de que me haya visto cara de chilango y me lo haya contado así, en realidad el dato que importa es, también eso podría ser un tema de sociedad civil, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la posibilidad de organizarse de cada uno de nosotros es precisamente el resolver los problemas de nuestra vida cotidiana y no de pensar que la política es sinónimo de política electoral. No, hay muchísimo más. Y cuando digo que hay muchísimo más, me refiero a, mientras no tengamos un gobernador finlandés, unos diputados suecos y un presidente noruego, vamos a estar así, ¿eh? O sea, esta no es la imagen de la Cámara de Diputados en México. La imagen de la Cámara de Diputados en México era la primera. ¿Sí? Estos no, estos son noruegos. Yo digo, bueno, ¿qué hará un periodista en Noruega? O sea, ¿qué problemas abordas allá, no? Debe ser complicado encontrar una nota, híjole, ¿no? Luego tienes que ver, no sé, los medios de estos países. Realmente es difícil porque no hay, por supuesto, hay casos, pero no hay ni de lejos con la frecuencia que se vive acá, pues casos de violencia, de corrupción y demás. Entonces, digo, no debe ser sencillo ser periodista, pero sí debe ser muy importante subrayar, creo yo, que mientras no tengamos diputados suecos, gobernador noruego, ¿sí? Esto no va a cambiar. Y no va a cambiar mientras nosotros no tomemos la decisión de impulsar el cambio. Repito, no solo en las urnas, no solo con los partidos políticos, sino prácticamente con cualquier cosa. Déjenme revisar algunos de los elementos a los que me refiero. Yo de lo que estoy convencido es de que este es el momento para que nosotros seamos ciudadanos. Yo sé que no es una palabra fácil. Nadie se ve al espejo y dice, soy ciudadano. O sea, la sola palabra es fea, ¿no? No es para nada común. Pero ¿qué significa eso de ser ciudadano? Bueno, ser ciudadano es esto que estoy aquí tratando de resumir. Ser ciudadano es asumir que la solución de los problemas de la vida pública de este país tiene que pasar por nuestras manos. Y esto es un detalle que además me parece interesante, que es, cuando yo veía las otras conferencias de aquí, decía, ¿cómo? No va a ser sencillo conectar los temas, por ejemplo, el de Marco, pues con temas de política y de economía. Pero después de escucharlos, dice uno, al contrario, sorprendentemente somos parecidos. Porque lo que más de un conferencista plantea para tu propia vida, pues yo simplemente digo lo mismo en términos de vida pública. Es decir, ser ciudadanos, insisto, es asumir que la solución de los problemas cotidianos de este país solo puede pasar por nuestras propias manos. ¿En cuántas organizaciones estamos cada uno de nosotros? ¿A cuántas organizaciones les donamos tiempo o dinero? ¿Qué problemas podemos detectar en nuestro día a día? Repito, estamos hablando desde, oye, necesitamos un tope a la entrada de la cuadra. ¿Quién lo va a resolver? Pues que esperaremos a que venga algún alcalde y nos lo proponga, o cómo funciona, ¿no? No, hombre, organícense, hagan comunidad, asuman que para que haya ese tope, pues ustedes tendrán que ir a plantearlo y demandarlo a las oficinas públicas, y que solo van a ser escuchados si no van a nivel individual, si no van organizados. A eso me refiero. Por eso insisto, no estoy hablando de que ser ciudadano es meterse a un partido, ser candidato, ganar o perder. No, es más interesante porque hay muchísimas más opciones. Porque si a alguno de ustedes les importan los perros y los gatos, pues es absolutamente legítimo que dediquen su tiempo a esto. Eso es agarrar el futuro en tus manos y resolver los problemas de la vida pública con el trabajo de la gente y no simplemente esperando a que venga el gobernador finlandés.
Eso es a lo que me refiero con esto. Ser ciudadano es hacer política. Política en el entendido, repito, de que no es sinónimo de partidos, es mucho más complejo y más extenso. Porque legítimamente ninguno de nosotros quiere estar en un partido, porque, híjole, yo no quiero militar en el partido donde está fulanito y menganito, ¿eh? Tampoco me quiero meter a la grilla, ya saben, para que logres ser candidato necesitas hacer acuerdos inconfesables con quién sabe quiénes y apoyarte de grupos y meterle lana aquí y allá para que te metan firmas de más y firmas de menos. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, repito, de la posibilidad de hacer comunidad, de la posibilidad de que cada uno de nosotros resuelva o busque resolver los problemas de la vida pública haciendo política, interviniendo, me refiero, interviniendo en el mejor sentido de buscar influir, de buscar cambiar en partidos e instituciones, pero también vigilarlos, actuar, escuchar, esto que estoy poniendo, todo esto, leer los periódicos simplemente, saber qué está pasando, diferenciar entre noticias falsas y noticias ciertas. Eso es ser ciudadano y eso es, creo yo, la posibilidad de resolver la vida pública desde la ciudadanía, con organizaciones gremiales, empresariales, vecinales, sobre temas en particular. Hay organizaciones, repito, de todos colores y sabores. ¿En cuántas participamos cada uno de nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a resolver nuestra vida pública por nosotros mismos? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a básicamente criticar a la clase política, que yo sé que tiene harta tela de dónde cortar, digo, y además siempre termina siendo algo divertido criticarlos, ¿no? No, o sea, es cómo tomamos en nuestras manos, repito, la solución de los problemas fundamentales. A esto me refiero con ser ciudadano, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿A que una ley injusta cambie porque un diputado iluminado dijo, hoy me levanté, hoy voy a cambiar, diría Lupita D'Alessio, siempre es más sabia que los diputados. No, pues cambiemos una ley injusta. Por ejemplo, Baja California Sur, ayer o antier, despenalizó el aborto. Yo sé que es un tema polémico, no nos preocupemos ahorita, no nos ocupemos más bien en este momento del tema en sí mismo. Lo que me interesa subrayar simplemente es que la aprobación de esa ley se dio porque organizaciones de mujeres se movieron. Hicieron la propuesta, es decir, la redactaron, hicieron los estudios pertinentes, se acercaron al Congreso e impulsaron con los diputados la aprobación de esa ley. Es una ley que viene de la ciudadanía y que nos recuerda que esto es posible con la ciudadanía organizada, que por supuesto más de una vez no te van a escuchar, porque la clase política está acostumbrada a no escucharnos. Pero además, la clase política tiene claro que si no te escuchan en la primera, o que si te derrotan en la causa primera, es difícil que te animes a continuar. Aún así, es importante recordar, las leyes injustas no cambian por obra y gracia de un diputado iluminado. Cambian por una ciudadanía dispuesta a movilizarse y a exigir que se cambie. Por eso no es solo respetar la justicia y la democracia, que eso tendría que ser el mínimo compromiso de cada uno de nosotros, no, es exigir que exista. Por eso es indispensable las movilizaciones de mujeres exigiendo justicia por los casos de feminicidio, porque si no, seguirían al olvido muy pronto. En un país en donde, por desgracia, la información sobre feminicidios es tan regular, recordar el feminicidio de hace 2 días, no de hace un año, de hace 2 días, es casi imposible. La única posibilidad de recordarle a cada uno de nosotros que ese caso esté impune, pero sobre todo de obligar a la autoridad a que lo resuelva es eso, exigir la justicia y la democracia. Yo creo, también, escuchar nuevas ideas, tolerar, aceptar, entender que el otro importa, que el otro tiene motivaciones, que el otro tiene razones
y que esas razones tiene uno que entenderlas y comprenderlas, y que solo es posible construir si las partes ceden y buscan acuerdos. Por eso me parece tan importante construir esto desde nuestras casas. Y por eso decía yo hace unos minutos que me parece central subrayar que yo soy un convencido de que la política no tiene que salir de tu casa, sino al revés. Lo que tienes que hacer es meterla. ¿Por qué? Pues para normalizarla, para que todo mundo en nuestras casas, nuestros hijos, nuestros hermanos, quien sea, sepan que no tiene nada de malo diferir, ¿eh? No es ningún problema que tú ames al presidente y yo lo odie. Problema es cuando nos imposibilita a dialogar y a construir. Ese es el problema. Y por eso mismo soy un convencido de que solo si normalizamos el debate, solo si normalizamos el hacer política, podemos realmente tomar en nuestras manos la solución de los problemas fundamentales de la vida pública. Eso es lo que me importa insistir. Y sí soy un creyente de esto, porque podemos revisar en la propia historia de este país casos importantes en donde la ciudadanía obligó a la autoridad a hacer algo. Pienso, por ejemplo, en la transparencia. Déjenme poner un ejemplo muy sencillo. En México tenemos ya casi 20 años teniendo leyes de transparencia envidiables para más de un país, con problemas y con lo que quieras, pero envidiables. Esa construcción de las leyes sobre transparencia solo fue posible con la demanda de los ciudadanos. Solo fue posible con la participación de los ciudadanos construyéndola. Solo fue posible cuando desde que se fundó el Instituto Nacional de Acceso a la Información se optó por ciudadanos interesados en promover la transparencia. Entonces ese también es otro ejemplo, ¿eh? Así como ponía el ejemplo de Baja California Sur, puedo poner el ejemplo de transparencia y puedo poner muchas cosas. Repito, más allá de que estemos de acuerdo o no con temas en específico, pienso, por ejemplo, el impuesto al refresco que hay en México es un impuesto promovido desde la ciudadanía. Otro ejemplo, ¿sí? Yo creo todavía muy pobres avances en temas de mujeres, violencia, frenar la violencia y demás, muy pobres avances, pero son avances que solo se han podido dar por las manifestaciones de las propias mujeres. Eso es construir un país distinto. ¿Quiénes se preocupan por los enfermos terminales, por niños con discapacidad, por, no sé, gente que ha sufrido accidentes? Pues muchas veces organizaciones de la sociedad civil, ¿eh? Porque no hay gobierno ni que pueda con todo, ni que quiera resolverlo todo, porque finalmente las políticas públicas deben de tener prioridades. Solo la sociedad civil puede entrarle a estas cosas y puede pensar en defender derechos para todos. Por eso la insistencia es ser ciudadano, es trabajar y actuar nosotros, y es sobre todo ser parte de la comunidad. Ese es por eso para mí el centro del asunto, porque cuando me hicieron el favor de invitarme, pues el reto era, ¿cómo le entro a estos temas? Pues solo con datos. Créanme, los datos podríamos desagregarlos todo lo que quieran, podríamos dedicarnos más tiempo y ver más datos. Lo básico es, en términos económicos, vamos a vivir un par de años más con inflación alta y crecimiento bajo. Con una política de austeridad con la que yo por supuesto no coincido por parte del presidente, que está agotando a las instituciones. Por parte de una falta de respeto al Estado de Derecho que hace que la propia iniciativa privada lo piense 2 veces antes de invertir, ¿eh? Eso es lo que vamos a ver los próximos 2 años. Y lo que vamos a ver en términos políticos es cómo se profundiza la división, cómo la oposición busca unirse para enfrentarse toda contra Morena, cómo Morena busca la alianza de por lo menos 2 partidos más, que son el Partido Verde y el PT, para su alianza electoral, y en aras de esa alianza van a ser capaces de regalarle lo que sea al PT y al Verde para poderse enfrentar contra la oposición. Es lo que vamos a ver. Oye, ¿quién será el candidato de Morena a la presidencia? No sé. O sea, yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum, pero pues la verdad sabemos que va a ser una decisión fundamentalmente del presidente, ¿eh?
¿Y de veras creemos que entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal o Adán Augusto hay profundas diferencias? Yo creo que las diferencias son de matices, de estilos, pero que los principios fundamentales de política pública son básicamente los mismos. Entonces, pues, ¿realmente es tan relevante saber quién es el candidato de Morena? ¿O el candidato de la oposición? No, yo creo que lo relevante es esto. Lo relevante es cómo hacemos para reconstruir este país, no solo rumbo al 24, sino mucho más allá. Pues creo que únicamente si entendemos que la participación ciudadana es indispensable, que el ejercicio de la ciudadanía es lo que nos da la posibilidad de enfrentar y resolver los problemas. Eso es lo que quisiera, si me permiten, dejarles simplemente como conclusión. En un país en donde tenemos una clase política ineficiente y corrupta, por decirlo menos, que además de ser ineficiente o corrupta, lo es sin importar su partido, porque llevamos, recuerden, ya nos gobernó el PRI, ya nos gobernó el PAN y ahora nos gobierna Morena y, por supuesto, hay diferencias, no estoy diciendo que todos los políticos son iguales, hay diferencias, pero ninguno de los tres partidos ha podido solucionar los problemas fundamentales de cada uno de nosotros. Violencia, economía, lo que podemos ver todos. Ninguno de los tres partidos. Pero los tres partidos han logrado vivir gracias a abstenciones del 50%, a 90% de gente que dice que no le interesa la política y a una baja participación en organizaciones de la sociedad civil. Y por eso termino simplemente diciendo, la única posibilidad de este país, estoy convencido, es que cada uno de nosotros asuma que ser ciudadano es tomar en sus manos la solución de los principales problemas de la vida pública. El sentarte con el otro, el construir comunidad, es indispensable para corregir el rumbo de este país. Y que mientras no asumamos eso, mientras volvamos a leer el periódico y después de leerlo nos metemos a la cama, porque todo es una desgracia, este país seguirá condenado a inflaciones del 6 o del 7, a crecimientos del 2 o del 3, con el presidente A, con el presidente B o con el presidente C. Ejerzamos nuestra ciudadanía. Muchas gracias.